Hola, bienvenido a las soluciones de biología de la guía oficial del IPN 2016. Suscríbete a mi canal para ver más videos, seguiré subiendo los tutoriales que faltan para poder completar tu preparación para el examen de admisión del IPN. Bien, comencemos con el reactivo número 21. La siguiente figura representa el ácido desoxirribonucleico. Identificar la estructura que representa al azúcar. Primero vamos a recordar que el ADN es la sustancia que almacena la información hereditaria que se transmiten de padres a hijos y que este ácido está formado por una doble cadena y además esta doble cadena se deforma de tal manera que se forma una doble hélice. Esto es una propuesta que realizaron los científicos Watson y Crick, a quienes se les entregó el premio Nobel en 1962 por este descubrimiento. Vamos a estudiar entonces las características básicas del ADN o ácido desoxirribonucleico. Bien, en primer lugar, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y los nucleótidos a su vez están formados por moléculas más pequeñas. Lo que observamos aquí y que está marcado con el número 4 se refiere al grupo fosfato, uno de los constituyentes de los nucleótidos. Ahora, observamos también aquí el señalamiento hacia el azúcar, que está señalado con el número 3. En particular, para el ADN, el azúcar que nos encontramos es la desoxirribosa. De ahí se desprende el nombre de ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ADN. Ahora, también observamos aquí a una base nitrogenada marcada con el número 1. Las bases nitrogenadas son de 4 tipos en el ADN, ahorita las vamos a describir con mayor detenimiento. Tenemos también como número 2 indicada a otra de las bases nitrogenadas. Bien, identificando los números que señalan a las partes del dibujo, tenemos que el número 1 representa a la adenina, una base nitrogenada. El número 2 es la guanina, otra base nitrogenada. El número 3 es la desoxirribosa, el azúcar, y el número 4 es el grupo fosfato. Así que en este reactivo nos piden identificar al azúcar, así que la opción correcta es el inciso C, se trata de la desoxirribosa. En esta diapositiva vemos ahora con un poco de más detalle la estructura básica del ADN. Comenzamos con el nucleótido que tenemos aquí. Aquí está el fosfato, tenemos también el azúcar o desoxirribosa y tenemos la base nitrogenada, que esa base nitrogenada en el ADN puede ser de 4 tipos distintos. Así observamos en primer lugar a la adenina y tenemos también a la guanina, y observa que esas moléculas se caracterizan por presentar un anillo doble. De este lado observamos a la citosina y a la timina, y también su característica principal es que estas bases nitrogenadas presentan un solo anillo. Entonces, esto es la estructura del ADN en forma un poco más detallada. Reactivo número 22. Relacionar las etapas de la mitosis con la imagen que les corresponde. Bien, vamos a relacionar el nombre de las fases que se presentan aquí con la imagen que la representa. En primer lugar, la interfase, que está indicada como el número 3. Es necesario aclarar que en realidad la interfase no forma parte de la mitosis, sino más bien del ciclo celular. Y bueno, corresponde con la imagen marcada con el inciso A, y lo que está ocurriendo aquí, pues es realmente vemos al núcleo claramente. Los cromosomas aún no se alcanzan a distinguir, sino que se encuentran en forma difusa, en forma de un material conocido como cromatina. Ahora, en el número 1 tenemos a la profase, que sí forma parte ya de la mitosis, y aquí observamos los siguientes cambios. La membrana nuclear comienza a desaparecer, los cromosomas se hacen visibles, y de hecho se observan como 2 cromátides unidos a través del centrómero, y en esta parte observamos cómo se comienza a formar el uso acromático, una estructura que es muy importante para el proceso de división celular por mitosis. Enseguida tenemos a la metafase, que está marcada como número 5 y corresponde con la imagen
del inciso C. Y aquí lo que observamos es que cada fibra del huso se une a la parte central de las cromátidas, a lo que se denomina como centrómero, y los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Después tenemos a la anafase, identificada con el dibujo del inciso D, y aquí vemos cómo las fibras del huso pues jalan a las cromátides hacia polos opuestos. Esto provoca que el centrómero se rompa y entonces al separarse pues se preparan para formar a dos células hijas. Y eso ya lo observamos en la fase considerada como telofase, que es el número 4 y corresponde con la imagen del inciso E. Vemos cómo ahora ya se formó la membrana nuclear y se pueden observar los cromosomas individuales, ya no se observan como cromátides, es decir, no tienen forma de X, y vemos cómo el proceso de división se comienza a presentar. Finalmente, la separación de la célula para formar a dos células hijas la observamos en el número 6, conocida como citoquinesis, que corresponde con la imagen marcada con F, y bueno, observamos cómo se completa la separación de las células hijas, formando dos células individuales independientes. Vemos ya la formación de la membrana nuclear en cada uno de ellos y cómo los cromosomas pues se vuelven a confundir entre ellos, formando esta red denominada cromatina. Entonces, la relación que hay entre los números y las letras es la que se expone aquí abajo: 1 con B, 2 con D, 3 con A, 4 con E, 5 con C y 6 con F. La opción correcta es el inciso B. Bien, a manera de repaso, recuerda que la mitosis es el proceso de división celular que utilizan las células diploides, y en este proceso al final se van a originar dos células hijas que tienen la misma cantidad de cromosomas que la célula progenitora. Es decir, las células hijas también tienen la cantidad diploide de cromosomas igual que la célula progenitora. En esta diapositiva vemos la aclaración que te mencioné en la diapositiva anterior. Se está exponiendo el ciclo celular y vemos que este ciclo celular consta básicamente de 4 fases. Lo que está marcado aquí es la fase de la mitosis, cuando la célula se divide, y bueno, esas son las partes o la parte formada por las fases de profase, metafase, anafase y telofase, mientras que el resto se considera interfase. Y en la interfase tenemos por aquí dos fases de crecimiento, que son la fase G1 y la fase G2, y por otro lado tenemos la fase S, en donde se sintetiza o replica el ADN. Hablaremos de eso con más detalle en las siguientes diapositivas. Continuamos con el reactivo número 23, relacionar el tipo de reproducción con la imagen que le corresponde. Lo que vemos en las imágenes que se presentan aquí son variantes de una forma de reproducción conocida como reproducción asexual. La principal característica de la reproducción asexual es que en esta solamente interviene un progenitor y los descendientes pues son prácticamente clones del progenitor. Entonces tenemos aquí algunas variantes. En la primera imagen que aparece en la diapositiva, que corresponde con el número 2, es decir, está representando a la bipartición, también se le suele llamar escisión. Vemos como una célula madre simplemente se va dividiendo en células más pequeñas. Es necesario aclarar que cuando se da la división, que realmente vamos a obtener solamente dos células, no se presentan las fases de la mitosis. Aquí simplemente el ADN se duplica y al final la célula se divide en dos, formándose pues dos núcleos. Esta forma de reproducción asexual se suele presentar en bacterias, también en las levaduras. Son las formas de reproducción más comunes en estos organismos. Ahora, el número 1, la gemación, la podemos relacionar con la imagen que se presenta en el inciso B.
En este caso, la célula madre que observamos aquí va a producir una protuberancia o yema que observamos en esta parte. Puede producir una o varias de manera sucesiva, y entonces de cada una de estas yemas, de cada uno de estos fragmentos de citoplasma, se van formando células hijas. Estas comienzan a crecer hasta que maduran, como lo observamos aquí al final de esta imagen. Enseguida, en la imagen marcada con el inciso C, corresponde al número 3, que se refiere a la esporulación. Y lo que observamos aquí es una representación de unas estructuras llamadas endosporas, en las cuales el núcleo se divide en muchas ocasiones, formando una célula polinucleada. Entonces, esto suele ocurrir en los protozoarios, es una forma de reproducción muy común en este tipo de organismos. Así que la relación que encontramos en este caso es 1 con B, 2 con A, 3 con C. La opción correcta es el inciso B. Reactivo número 24. Ordenar de inicio a fin las etapas de la primera fase de la mitosis. Bien, en esta diapositiva te presento ya el orden correcto de lo que debía ser la primera etapa de la mitosis, es decir, la profase. La primera imagen que debe de ir es la que está marcada con el número 3. En realidad, esta parte también corresponde a la interfase. Observa que los centriolos comienzan a separarse para formar el uso acromático. Y bien, vemos cómo la membrana nuclear apenas comienza a desaparecer. En el número 2 observamos el caso en donde ya se está formando el aparato mitótico o uso acromático y se observan ya los cromosomas visibles en forma de cromátidas, es decir, con forma de X. Y luego en la imagen marcada como número 1 observamos cómo ya las cromátides se están uniendo a través del centrómero a las fibras del uso. La membrana nuclear prácticamente ha desaparecido y las cromátides pues se disponen a alinearse en el plano ecuatorial de la célula. Entonces, el orden correcto de esta primera parte de la mitosis llamada profase es 3, 2, 1. La opción correcta es el inciso A. Reactivo número 25. Identificar en la siguiente imagen qué nombre le corresponde a cada parte del ciclo señalado numéricamente. Bien, aquí tenemos ya el detalle de lo que ya habíamos mencionado en las preguntas relacionadas con la mitosis. Vemos el llamado ciclo celular. Y vamos a comenzar describiendo el ciclo celular por esta sección en donde está la fase M o fase de mitosis, que es lo que está señalado con la letra A y le corresponde el nombre de mitosis. Entonces, la sección 1 va con A. Recuerda que es aquí en donde se da la división celular. Después tenemos en la fase G1, que está marcada con el número 2, con la letra D. Aquí la célula comienza a aumentar su tamaño. Esto es nuevamente para prepararse para el proceso de división celular o de mitosis. Pero además, también aquí se sintetizan algunas proteínas que la célula va a requerir para pasar a la siguiente fase, que sería 3 con B, es la llamada fase S. En esta etapa es donde se da la duplicación del ADN de otras proteínas que la célula va a requerir, sobre todo para la reproducción y, claro, también para sus funciones metabólicas comunes. En la siguiente parte, en donde tenemos C con el número 4, es la fase G2. Es otra fase de crecimiento en el cual los cromosomas ya inician el proceso de condensación, es decir, recuerda que es aquí en donde la cromatina se va a transformar o se va a percibir en una forma menos difusa, que serían las cromátides. Entonces, la relación que tenemos aquí es la siguiente: 1 con A, 2 con D, 3 con B, 4 con C. La opción correcta es el inciso C. Reactivo 26. Seleccionar la figura que representa la ley de la uniformidad de Mendel. Bien, recordemos que a Gregor Mendel se le considera el padre de la genética, es su fundador,
y él realizó una serie de experimentos con las plantas del chícharo, de las cuales se desprendieron 3 leyes. Y aquí nos están pidiendo que identifiquemos la ley de la uniformidad de Mendel. Bien, vamos a recordar qué es lo que establece esta primera ley. Lo tenemos ya descrito aquí. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Bien, ¿a qué se refiere? Recuerda que cuando estudiamos la genética debemos de considerar a organismos homocigotos y heterocigotos. Bien, ¿cuál es la diferencia? Mendel utilizó letras mayúsculas para representar a los caracteres dominantes y letras minúsculas para representar a los caracteres recesivos. Cuando un organismo como el chícharo de color amarillo que observamos aquí solo presenta letras mayúsculas, se dice que es un homocigoto dominante, y el chícharo verde que tenemos aquí solo presenta letras minúsculas, entonces es un homocigoto recesivo. Estos serían los organismos que Mendel consideró como organismos de raza pura. A estos organismos los cruzó entre sí y obtuvo a los descendientes que observamos aquí, que los descendientes de esta primera generación les denominó generación F1, y lo que él observa es que todos estos descendientes manifiestan físicamente, es decir, en el fenotipo, las características del progenitor dominante. Sin embargo, en su genotipo, es decir, en la información que tiene almacenada, pues también encontramos caracteres recesivos. Pero recuerda que cuando están mezcladas letras mayúsculas con letras minúsculas, prevalecen las letras mayúsculas porque representan a los caracteres dominantes. Los caracteres recesivos no se manifiestan en la primera generación de descendientes. Los caracteres recesivos se manifiestan hasta la segunda generación de descendientes. Entonces, la imagen que representa la ley de uniformidad de Mendel es el inciso C. Reactivo número 27. Relacionar el método anticonceptivo femenino con la figura correspondiente. La imagen del inciso A corresponde con el número 3, el capuchón cervical. ¿Qué es este dispositivo? Bien, es una cubierta cervical formada por generalmente hule látex en forma de un dedal que se suele introducir dentro de la vagina y cubre el cuello uterino. Esta cubierta o capuchón cervical pues actúa como una barrera para impedir el paso de los espermatozoides. Y bueno, de esta manera se evita la fertilización. Se recomienda que permanezca en este lugar por alrededor de 8 horas después del coito. Enseguida, en la imagen marcada con el inciso B, tenemos al condón femenino, que también se puede considerar como un método de barrera o un método mecánico, que además de actuar como anticonceptivo, es decir, evitar un embarazo deseado, también actúa como preservativo, es decir, ayuda a evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual, como el caso del VIH. Bien, en la imagen marcada como inciso C, corresponde con el 1, es un implante anticonceptivo y a este se le puede considerar un método anticonceptivo hormonal. Este implante, que tiene forma de un cerillo, libera hormonas que evitan la ovulación, es decir, que evitan que el ovario libere óvulos maduros, y entonces, al no existir el óvulo, pues los espermatozoides no pueden fecundarlo y en consecuencia se evita un embarazo. Tenemos en la imagen del inciso D, corresponde a la esponja anticonceptiva. La esponja está hecha de espuma plástica y también generalmente contiene espermicida. Aquí puedes observar la forma que tiene esta esponja. Entonces, esto se coloca también en el cuello del útero y también impide el paso de los espermatozoides. Al mismo tiempo, al tener espermicidas, pues digamos que mata a los espermatozoides, evitando con ello que los espermatozoides puedan continuar su camino hacia el óvulo. Entonces, la relación que encontramos aquí es esta: 1 con C, 2 con D, 3 con A, 4 con B,
La opción correcta es el inciso D. Reactivo número 28. El envejecimiento y las enfermedades degenerativas del organismo se deben a que cada organismo tiene modificaciones en su información genética. Las unidades donde se encuentran estos cambios y que con el tiempo podrían modificarse de manera artificial para no padecer estos males se conocen como, en la respuesta aquí es genes, que está escrito en el inciso A. ¿Qué son los genes? Tenemos aquí la definición. Los genes son las unidades hereditarias de la herencia. Se ubican en los cromosomas y están formados por ADN. Cada gen almacena y transmite una información en particular. Por ejemplo, podríamos tener un gen que determina el color negro del cabello. Podemos considerar también que un gen es realmente solo un fragmento del ADN. Como te mencioné, su función es almacenar información hereditaria específica de alguna característica física en particular. (29) Un joven, revisando sus genitales, encontró grandes verrugas y crestas con aspecto de coliflor, sobre todo en el pene. Se asustó y recurrió a un médico. Después de hacer unos estudios para saber cuál fue el origen de esa enfermedad, el médico diagnosticó que Juan tenía. Bien, estos síntomas se deben a una infección ocasionada por el virus del papiloma humano, o VPH, que se considera también una enfermedad de transmisión sexual en los adultos, pero también puede aparecer en los niños sin que haya un contacto sexual. Entonces, los síntomas que se describen se refieren a los condilomas, ese es el nombre que se les da, y entonces, en este caso, la opción correcta sería el inciso D. Se trata de un condiloma acuminado. Reactivo número 30. Relacionar el evento con la característica correspondiente. Bien, en el número 1 tenemos a una enfermedad de transmisión sexual y necesariamente debe de corresponder con el inciso C, el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bien, recuerda que es ocasionada por un virus que lo que hace es deprimir el sistema inmunológico, exponiendo a la persona a infecciones comunes, pero pues estas infecciones comunes, al fallar el sistema inmunológico, pues pueden provocarle la muerte. En el número 2 tenemos el día en que se lleva a cabo la ovulación. Entonces estamos hablando del ciclo menstrual. Bueno, considerando que dura en promedio 28 días y tomando como día 1 el primer día del sangrado, es decir, el primer día de la menstruación, y que este proceso dura aproximadamente 5 días, bien, después los días del 6 al 11 se consideran como días no fértiles, es decir, cuando todavía no ha madurado el óvulo, no ha sido liberado de los ovarios. Mientras que entre los días 11 a 16 se consideran días fértiles, porque es el periodo en el cual ocurre la ovulación. Entonces recuerda que el óvulo maduro se deposita en el tercio superior de la trompa de Falopio y estaría disponible para que sea fecundado por algún espermatozoide. Los días del 17 al 28 se consideran días no fértiles, sin embargo recuerda pues que el ciclo menstrual, su periodo de duración varía entre una mujer y otra, entonces pues estos datos no son necesariamente estrictos, pueden variar entre una persona y otra. Entonces, considerando esta descripción, el día en que se lleva a cabo la ovulación, pues sería el día 14, que corresponde al periodo que describí entre los días 11 y 16. En el número 3, ¿cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? Bien, hay que recordar que el espermatozoide es un gameto o célula sexual, al igual que el óvulo, y los gametos son células haploides, es decir, solamente tienen la mitad de los cromosomas que corresponden a la especie. Considerando a la especie humana, que nosotros tenemos 46 cromosomas en total en cada una de nuestras células somáticas, pues las células sexuales solamente van a tener la mitad de estos cromosomas, es decir, en este caso, 23. Número 4.
glándulas lubricantes femeninas de órganos copuladores. Bien, durante el coito, cuando el pene se introduce en la vagina, pues el proceso podría resultar doloroso sin la existencia de estas llamadas glándulas de Bartholin. Estas glándulas lo que hacen pues es proporcionar lubricantes para que el proceso pues no resulte doloroso. En el número 5 tenemos el proceso biológico donde se desarrollan los órganos. Y bien, a este proceso, la misma pregunta, el mismo enunciado nos está sugiriendo la respuesta. Se trata de la organogénesis. Entonces, se considera que la organogénesis es el periodo comprendido aproximadamente entre la tercera a octava semana del desarrollo. Aquí se van a formar los distintos órganos y sistemas que forman el cuerpo humano a partir de las llamadas capas gastrodérmicas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionario. Entonces, cada una de estas capas dan origen a determinados órganos, a determinados sistemas, así que aquí la relación es la siguiente: 1 con C, 2 con A, 3 con B, 4 con E, 5 con D. Así que la opción correcta es el inciso D.